Hola a todos, en el último video estuve utilizando la teoría de ciclos austríacos o la teoría de capital austríaca para explicar por qué se ocasionaba la especulación y hablé mucho sobre las reservas fraccionarias para el sistema bancario, hablé de cómo la oferta y la demanda por loanable funds o oferta y demanda por fondos disponibles para préstamos dependían muchísimo de esa tasa de interés que se generaba por el trade-off entre el ahorro y el consumo y cómo un banco central manipulando esa tasa de interés distorsionaba el mercado y daba un desincentivo a que las personas ahorraran, dándole un incentivo a consumir y cómo eso generaba malas inversiones porque creaba dinero barato, lo que causaba especulación y eventualmente podía crear una burbuja, cosa que eventualmente evidentemente caería en una recesión. Pero toqué muy por encima cómo la teoría de capital se genera o empieza, porque al final hablé de cómo un consumidor decide entre consumir o invertir, que es básicamente consumo postergado o consumo futuro, y cómo afecta eso el mercado por el dinero, o básicamente todo el sector bancario. Pero toqué muy por encima cómo realmente se genera el capital. Y entonces en este video quiero darle mucho más énfasis a la teoría de capital y cómo von Baber toma el triángulo de Menger, en el que básicamente decía que habían bienes de diferentes órdenes y lo adapta para las diferentes etapas de producción. Y quiero darle un énfasis especial a cómo esto reta uno de los grandes mitos del keynesianismo y que utiliza muchísimo la izquierda para desafiar la teoría económica, que es que el ahorro no es malo. Keynes decía, hablaba de la paradoja del ahorro y decía que el ahorro era malo para la economía porque generaba menos empleo y que el consumo era lo que se tenía que enfocar la economía. Eso está totalmente equivocado, es lo que quiero demostrar con este video y la economía de hecho se vuelve mejor cuando hay ahorro, no cuando hay consumo. Esto es lo que quiero explicar. Entonces, empecemos por el ejemplo clásico y tradicional que se da en estos casos, que es una economía muy simplificada, muy simple, que es, imaginemos una persona llamada Robinson Crusoe llegando a una isla. Robinson Crusoe, evidentemente, cuando llega a la isla dice, mira, tengo que enfocarme en supervivencia, que es comer. Entonces, él, digamos que durante el primer día va hacia el mar, hacia la costa y trata de ver cuál es la mayor cantidad de pescados que puede cazar, pero realmente solamente tiene para la pesca, solamente tiene sus manos, así que solamente pesca un pescado. Entonces, ese es el tamaño de la economía. Robinson Crusoe le dedica parte del día a pescar, saca un pescado y el resto del día se lo dedica a descansar después de la pesca. Entonces es una economía muy rudimentaria, pero empieza a llegar un momento en el que Robinson Crusoe dice, mira, esto no tiene mucho sentido, le dedico una gran cantidad de trabajo y solamente estoy sacando un pescado, o si prefieren otra alternativa, digamos que le dedica su tiempo a sacar algunas frutas del árbol y que no son suficientes, digamos, para un alimento de un día. Entonces él dice, ¿habría alguna manera en la que yo pudiese ser mucho más eficiente y productivo pescando o mucho más eficiente y productivo sacando frutas de los árboles? Entonces se pone a pensar en que tal vez una vara o una lanza lo pudiesen hacer mucho más productivo. Pero para poder construir la lanza, él va a tener que dejar de trabajar, digamos, un día o 2 días. Aquí es donde von Baber que empieza a hablar sobre las preferencias en el tiempo. Para que una persona tome la decisión de postergar el consumo inmediato, tiene que haber una recompensa mayor por dejar de hacerlo. Eso es lo que en finanzas llamamos el costo-oportunidad, que fue una teoría diseñada por Visser, pero que en finanzas básicamente le llamamos cuál es la tasa de interés en el tiempo de nuestras inversiones. Nosotros decimos, bueno, ahorita mismo yo lo que puedo hacer es tomar un dinero y en vez de ponerlo en uso hoy, lo que yo voy a hacer es ponerlo en una inversión que me va a estar generando flujo futuro. El flujo futuro no vale lo mismo que el flujo hoy, pero si vale suficiente el flujo ese futuro, tal vez yo decida sacar dinero para metérselo a eso porque voy a estar teniendo mayor flujo en el futuro. Eso solamente se sabe con la tasa de interés. Dependiendo de cuál es la tasa a la que yo descuento flujo futuro, es que entonces yo decido si vale la pena postergar consumo hoy o producción hoy para llevarlo a
una inversión que me va a dar frutos en el futuro y que en teoría la decisión que tengo que tomar es que esa inversión hoy me va a estar empezando a dar mayores y mejores frutos en el futuro. Entonces, Robinson Crusoe toma una decisión totalmente parecida. Y entonces él dice, bueno, yo voy en algún momento a dejar de trabajar en la pesca y voy a dedicarle esas horas a construir mi vara, construir mi lanza y de esa manera poder buscar frutas de los árboles, de esa manera poder pescar más peces en un día. Si se ponen a ver, Robinson Crusoe, una de las cosas que tiene que hacer es decir, bueno, no es que me voy a morir de hambre durante el tiempo que voy a estar haciendo esta lanza. Digamos que le toma 3 días construir la lanza o la vara. ¿Qué hago por 3 días? Entonces lo que Robinson Crusoe empieza haciendo es tomando pescado y en lugar de comerse el pescado entero, empieza a ahorrar parte del pescado. Digamos que le echa sal y que lo cura y que esto es un ejemplo simplificado, no le metamos mucha mente a la refrigeración, pero digamos que las frutas que está cosechando pueden tomar 3 días sin dañarse y que el pescado de cierta manera lo puede ahumar o lo puede preservar como se hacía antes de la refrigeración, y él lo que está haciendo para efectos prácticos es ahorrando. Él lo que está haciendo es, bueno, voy a consumir menos hoy para que cuando no pueda pescar, no pueda sacar frutos de los árboles por estar haciendo otra cosa, entonces puedo sacar de esos ahorros para poder mantenerme. Entonces aquí vemos en este ejemplo muy simple cómo el ahorro está ayudando a generar capital. Esto es muy parecido a las personas que dicen quiero crear mi propia empresa, pero no tengo cómo. Y lo que muchas personas hacen es, tengo mi trabajo, voy a dejar de consumir en ciertas cosas para empezar a ahorrar y cuando ya tenga cierta cantidad de ahorros, puedo dejar mi trabajo y empezar a hacer este trabajo que es lo que yo realmente quiero hacer, o puedo empezar mi negocio que es lo que realmente quiero empezar a hacer. Es exactamente la misma analogía. Entonces digamos que Robinson Crusoe crea esta lanza y que la lanza lo hace mucho más efectivo. Entonces ahora en vez de poder pescar un pez por día, puede pescar 3 peces por día y que en vez de tumbar 5 manzanas de un árbol o X cantidad de frutas al día en un árbol, ahora puede producir 3 veces más. Entonces ahora Robinson Crusoe está mucho más contento porque ahora se ha triplicado el tamaño de la economía. Él por día es mucho más productivo con la misma cantidad de horas trabajadas porque el bien de capital que ha hecho lo ha hecho más productivo. En este ejemplo se está viendo cómo él empezó a dedicar tiempo a la producción de bienes de segundo orden, es decir, aquellos que están más alejados del consumo, es decir, productos que están en las etapas tempranas a la producción. ¿Qué quiere decir esto? Demos el ejemplo del pan. El pan es un bien de primer orden porque está listo para consumir. El trigo es un bien de segundo o de tercer orden porque el trigo no se puede comer directamente. Hay que procesar el trigo para entonces convertirlo en harina, para entonces convertirlo en pan. Pero por supuesto que si no tuviésemos ese proceso en el trigo, no pudiésemos tener el pan. Entonces digamos, tengo el trigo, tengo que agarrar alguna manera, puede ser rudimentaria o puede ser mucho más tecnológica y avanzada para producir la harina. Tengo que mezclarla de cierta manera, tal vez mezclarla con agua, mezclarla con huevo y meterla en un horno y entonces generar pan. Ese horno, esa manera de crear la harina, la manera en la que cosechamos el trigo es el capital. Entonces, para poder crear todas esas cosas y crear las diferentes etapas de producción, yo tengo que valorar ese consumo futuro que voy a tener cuando todo ese capital esté listo que el consumo de hoy. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer volviendo a la economía de Robinson Crusoe? Robinson Crusoe dice, mira, sería posible que yo cree algo y que ese algo me vuelva mucho más productivo de lo que soy ahorita, porque ahora soy en la misma cantidad de tiempo que antes sacaba un pescado, ahora produzco 3 pescados. Sería posible que yo haga algo que me produzca 6 pescados y ahora nada más tengo que pescar un día sí y un día no y ahora descanso. Entonces, digamos que Robinson Crusoe dice, bueno, para hacer eso probablemente me tome 2 semanas, entonces tengo que ahorrar suficiente para 2 semanas. Pero ahora digamos que puedo ahorrar mejor que antes porque, claro, ahora produce el triple de lo que producía anteriormente. Entonces, Robinson Crusoe empieza a ahorrar hasta que ya puede, digamos que hace una pequeña barcaza, digamos que hace una pequeña red y que con eso ahora puede producir 5 veces más pescado. Más pescado que antes. Entonces la economía pasó de 1 pescado por día a 3 pescados por día. Ahora vamos a decir que llega a 15 pescados por día, porque ahora tiene las redes. Ahora la economía no solamente ha crecido, sino que también Robinson Crusoe puede decir que, mira, puedo descansar,
puedo decidir utilizar ese tiempo para crearme una casa, puedo utilizar ese tiempo para, por ejemplo, colectar agua. Entonces, si se dan cuenta, el ahorro que generó los recursos necesarios para producir el capital fue lo que creó la riqueza. O sea, la riqueza visto desde el punto de vista de ahora hay tiempo para descanso, ahora en vez de enfocarme todo el día en comer, ahora puedo enfocar parte del día en producir un mejor refugio o construir un mejor refugio, tal vez construir una manera para agarrar agua. Entonces la economía es mucho más fuerte, mucho más robusta y mejor calidad de vida porque hubo ahorro. Y utilizando ese ahorro se generó capital. Ese es todo el punto de la teoría de capital. Lo que genera el desarrollo económico no es el consumo, es el ahorro, porque con el ahorro se generan los recursos necesarios para una inversión. De hecho, cuando hablamos de teoría de desarrollo económico, uno de los conceptos importantes, si tomamos el modelo de desarrollo de Solow, es que el output o el crecimiento económico es una función principalmente de dos variables, que es capital y mano de obra. Por supuesto que es una forma simplificada en verlo y que hay varias otras cosas que tomar en consideración ahí, pero lo que decía Robert Solow cuando propuso esto originalmente era que el stock de capital era lo que hacía que muchos países estuvieran más desarrollados que otros. Entonces, dando una analogía, ¿qué es lo que está haciendo que un agricultor en Estados Unidos o en Israel sea mucho más eficiente que, digamos, un agricultor en Latinoamérica que está siendo un agricultor de subsistencia? Por supuesto que de cierta manera hay mejor, análisis y estudios, cómo tener mejores rendimientos y que está mucho más volcado hacia la agroindustria. Por eso, evidentemente, es un recurso, una herramienta que, digamos, no tiene un agricultor de subsistencia, digamos, en Panamá o en un área rural de cualquier lugar de Latinoamérica versus un país más desarrollado. Pero el acceso a bienes de capital en estos otros países es mucho más fácil y que genera mucho más eficiencia que en Latinoamérica. El agricultor tal vez de Latinoamérica lo que está usando para arar el terreno es probablemente algún tipo de animal, un buey, un burro, y con eso puede arar el terreno. Pero está limitado evidentemente a la fuerza que tiene ese animal, versus que en Estados Unidos o en otro país más desarrollado se está utilizando un tractor, se está utilizando cierto capital para arar el terreno. Lo mismo que con la cosecha. Tal vez en algún área rural de Panamá la manera en la que se está haciendo la cosecha es de manera manual, versus que en otros países tú ves estos grandes camiones que ayudan a la cosecha y es mucho más eficiente por hora este capital que la mano de obra. Si se dan cuenta, entonces, el capital es lo que está haciendo que ese país sea más desarrollado. Y ese capital llegó a estar ahí gracias al ahorro, porque fue el ahorro lo que hizo que alguien tuviese la idea de decir, yo quiero tomar ese dinero prestado para hacer esta invención. Esa invención tuvo demanda y entonces se generó ese producto. Es el stock de capital lo que genera entonces que haya mayor desarrollo económico. Pero ahora lo que dice Keynes, ok, pues entonces no sería cierto entonces que el ahorro genere este capital y que la gente empiece a cambiar mano de obra por capital y eso crea el desempleo. En ese aspecto Keynes tenía razón, en esa, que lo que decimos de economía ceteris paribus, si solamente estás viendo esa parte del análisis, está en lo correcto, pero no está viendo toda la figura, porque la teoría de ciclos de negocios de Keynes no era una teoría de capital, era una teoría de mano de obra, y la mano de obra se basaba en el consumo. Entonces él decía, si tú estás dejando de consumir, toda esa gente que son parte de la cadena de producción en ese producto final o en esa etapa tardía de producción, en ese bien de primer orden, entonces va a quedarse sin empleo. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? Hay que subir la demanda, hay que subir el consumo para que esas personas mantengan su trabajo. Lo que te dice la teoría de capital, que aquí viene una de las principales críticas, es, bueno, y es que ¿quién ha dicho que esas personas están siendo lo más eficientes para la economía en esa etapa de producción? Si baja la demanda para ese bien o servicio, porque el consumo baja, porque hay mayor inversión o mayor ahorro, se crean nuevos trabajos en etapas tardías en relación al consumo, y en etapas tempranas de la producción los trabajos se van transfiriendo a las otras etapas de producción. Aquí la crítica es
¿Quién dijo que una persona que trabaja con ciertas habilidades o con ciertas capacidades que se pueden ir hacia etapas más tempranas en la producción? No es cierto que los trabajos son tan flexibles. Eso es cierto. Ahora, aquí se podrían hablar 10.000 maneras en las que las habilidades se pueden ir transfiriendo o que las personas se pueden capacitar en los trabajos. Hay 10.000 maneras en las que uno puede analizar, digamos, estos temas, pero lo que sí es cierto es que no debemos mantener una estructura irreal o inflada al consumo para, entre comillas, preservar trabajo, pensando que si cae el consumo, esos trabajos simplemente van a dejar de existir. Tal vez el rol de esa persona deje de existir o que ya no hay trabajo en esa área, pero pueden generarse trabajos en otras áreas. Y ahí viene una de las críticas entonces de la perspectiva hacia Keynes, que es, claro, si nosotros tenemos entonces un banco central que está bajando la tasa de interés, que está desincentivando el ahorro, que está incentivando el consumo, estás dando la señal equivocada a los empresarios en que se tienen que enfocar entonces en las etapas más cercanas al consumo, en las etapas no tan tempranas en la producción y que simplemente se enfoquen en bienes de primer orden. Entonces ahí tienes, digamos, uno de los primeros síntomas de la burbuja, que es que si tú bajas la cantidad de ahorro y la gente simplemente está consumiendo, una de las cosas que vas a causar eventualmente va a ser inflación. Y va a haber inflación porque las personas van a demandar más del bien de producto final, de lo que se puede producir. Entonces las personas van a decir, bueno, ya no va a haber dinero en las etapas tardías o las etapas más tempranas en la producción. Entonces todas las inversiones se van a volcar a las etapas más tempranas, se van a volcar a las etapas más directamente hacia el consumo, porque ahí es donde está el dinero. La gente deja de innovar, la gente deja de crear bienes de órdenes más altos. ¿Y qué es lo que va a acabar pasando? ¿Por qué se crea la inflación? Porque va a haber mayor demanda por los bienes y servicios, hay más dinero circulando ahí. Entonces, los insumos van a tener que subir de precio. Entonces, los emprendedores van a ver que le sube el valor de la materia prima y van a tener que entonces subir sus precios. Están directamente esas dos consecuencias. Sube primero la demanda por bienes y servicios, incluyendo la mano de obra. Entonces hay un aumento en los precios porque hubo un aumento en los costos para los empresarios, tienen que transferirlo, que no necesariamente es que la gente lo vaya a pagar, pero en una situación inflacionaria es lo que acaba pasando y acaban subiéndose los precios. Para poder entonces, en las etapas más tardías del consumo, van a tener que entonces subirle el salario a las personas para incentivarlos a migrar para allá. Eso sigue ocasionando que haya inflación. Y recordemos, no va a haber demanda por esas etapas en la producción porque no está habiendo ahorro, está habiendo mucho consumo. Eso lo que va a crear es una discordancia o una desproporcionalidad entre las ganancias que se están teniendo en las empresas más cercanas al consumo o a los bienes de primer orden versus los bienes de segundo, tercer, cuarto y quinto orden. Entonces, evidentemente la economía tiene que volcarse hacia allá. Pero al tener inflación, una de las cosas que van a tener que pasar es que va a tener que subir la tasa de interés. Y va a tener que subir la tasa de interés porque simplemente no hay suficientes fondos para que las personas entonces puedan demandar dinero en el mercado bancario. Entonces, va a tener que subir la tasa de interés de cierta manera para incentivar a la gente a ahorrar, o que el Banco Central va a tener que subir la tasa para que no se caliente tanto la economía. Pero aquí es donde vamos a empezar a tener los problemas, porque evidentemente al tener inflación y que la gente ahora empieza a ver que el dinero cada vez le vale menos, ahí va a tener que empezar a caer el consumo porque simplemente ya no te rinde más el dinero. Es la ley básica de oferta y demanda. A medida que sube el precio, yo voy a querer ofrecer más de ese bien y servicio, pero a medida que sube el precio va a bajar mi demanda porque ya no voy a tener tanto dinero para consumir como antes. Y aquí es donde se empieza a desinflar y a reventar la burbuja, que es básicamente la secuencia de sucesos microeconómicos ocasionados por la distorsión en el mercado bancario por un banco central o por tener banca de reserva fraccionaria. Pero eso es lo que pasa en lo que llamamos las etapas de producción en la teoría de capital, que no me había dado tiempo de
de hablarlo en el video anterior, pero es básicamente un complemento al otro. Realmente no es el consumo lo que causa crecimiento económico, es el ahorro. Ahora, si nosotros tenemos una banca de reserva fraccionaria, estamos creando una distorsión ahí, pero sigue siendo cierto que el ahorro es lo que causa que las personas puedan entonces transferir su consumo para emprender, para crear bienes de segundo, tercer y cuarto orden, y que eso entonces cree un desarrollo más sostenible. Se perderán trabajos en las primeras o en las etapas más tardías en la producción, más cercanas al consumo, pero esos trabajos bien podrían irse transfiriendo con el tiempo a las otras etapas de producción donde van a ser más eficientes, porque el capital va a hacer que la mano de obra se vuelva más eficiente. Entonces, espero que este video les haya ayudado tal vez a concluir algunas cosas que no pude hacer en el video anterior, y nos vemos en la próxima.